20 de noviembre de 1820. En medio del Océano Pacífico, a más de 3.000 kilómetros de la costa más cercana, 21 hombres a bordo del ballenero Essex vieron algo que las leyes de la naturaleza, tal como se entendían entonces, consideraban imposible. Una criatura de 27 metros emergió de las profundidades, giró en el agua, tomó velocidad y embistió el casco de madera con una fuerza que ningún animal marino debería ser capaz de generar. El Essex se hundió en menos de 10 minutos. Y el arma que lo destruyó sigue siendo, 200 años después, uno de los sistemas biológicos más letales jamás desarrollados por la evolución. Esto es el cachalote, el mayor depredador con dientes que ha existido en la historia del planeta, más largo que un tiranosaurio, más pesado que un submarino diésel pequeño. Y a diferencia de casi cualquier otra criatura del océano, tiene un enemigo natural que también es, curiosamente, el segundo depredador más inteligente del mar, la orca. Manadas coordinadas, tácticas quirúrgicas, mandíbulas capaces de despedazar tiburones blancos como si fueran de papel. En teoría, la orca debería dominar cualquier encuentro. En teoría. Pero cuando una manada de orcas se cruza con un cachalote adulto en mar abierto, algo extraño sucede. Se detienen, calculan y muy a menudo se retiran, porque el cachalote posee algo que ninguna otra ballena tiene. Un arma que no evolucionó para cazar, sino para hacer que cualquier atacante lo piense dos veces. Vamos a decodificar juntos qué es exactamente lo que hay dentro de la cabeza de este gigante, por qué las leyes de la física deberían impedir que funcione, y por qué 200 años después de hundir un barco entero, sigue siendo un misterio que la ciencia apenas está empezando a comprender. Empecemos por el tamaño. Un cachalote macho adulto puede alcanzar los 20 metros de longitud, 57 toneladas de peso. Su corazón, solo su corazón, pesa alrededor de 200 kilos. Su cerebro pesa cerca de 9 kilos, el más grande de cualquier animal que haya existido en este planeta, incluyendo a los dinosaurios. Pero ninguna de estas cifras es lo que lo hace peligroso. Lo que lo hace peligroso está justo aquí, en la parte frontal de su cuerpo. Un tercio de su longitud total, un tercio completo de este animal, es cabeza, y esa cabeza no es lo que parece. Cuando miras a un cachalote desde afuera, ves lo que parece un enorme bloque cuadrado, casi arquitectónico, con una mandíbula estrecha en la parte inferior. Pero ese bloque no es músculo, no es hueso, no es grasa en el sentido convencional. Es un órgano que la ciencia ha estado intentando entender desde el siglo XVIII y sobre el cual todavía se publican artículos científicos nuevos cada pocos años. Los balleneros lo descubrieron por accidente. Al abrir la cabeza de un cachalote muerto, se derramó una sustancia cerosa, aceitosa, casi transparente. En contacto con el aire frío, se solidificaba. Al calentarla, volvía a líquido. La confundieron con esperma. De ahí el nombre del animal, cachalote, del latín. Cachalot. Y en inglés, sperm whale. La ballena de esperma. No es esperma, nunca lo fue, pero el nombre se quedó. Ese líquido tiene un nombre científico, spermaceti, y llenaría, en un solo cachalote adulto, alrededor de 1.900 litros, casi 2 toneladas de aceite biológico, contenido dentro de una cámara membranosa que ocupa la parte superior de la cabeza. Debajo de esa cámara hay una segunda estructura, el llamado yonk, o sistema secundario, formado por capas alternadas de tejido conectivo y bolsas de aceite adicional. Y aquí es donde el misterio empieza a tomar forma, porque 200 años de investigación no han logrado ponerse de acuerdo sobre qué hace exactamente este órgano. Solo hay una cosa que todos los científicos aceptan sin discusión. Cualquier animal que dedique un tercio de su cuerpo a algo gasta enormes cantidades de energía para desarrollarlo y lo mantiene durante millones de años de evolución. No lo hace por casualidad. Está ahí por una razón, y esa razón
tiene que ser lo suficientemente crítica como para justificar el costo. Piensa en esto por un momento. 1/3 de tu cuerpo, dedicado a un solo órgano, un solo propósito. La primera teoría, la más obvia, es la flotabilidad. El espermaceti cambia de densidad con la temperatura. Un cachalote puede bombear sangre fría alrededor del órgano para solidificar el aceite y hundirse, o sangre caliente para licuarlo y ascender. Un sistema de lastre biológico. Es una teoría elegante, y probablemente cierta, al menos en parte, pero no explica una cosa. Los cachalotes hembra tienen cabezas mucho más pequeñas, proporcionalmente, y bucean casi tan profundo como los machos. Si la flotabilidad fuera la única función, ambos sexos deberían tener el mismo tamaño de órgano. No lo tienen. Los machos tienen la cabeza desproporcionadamente enorme, como si estuvieran cargando algo que las hembras no necesitan cargar, algo relacionado con el combate, algo relacionado con la competencia, algo relacionado con el impacto. Y aquí volvemos al Essex. Porque el capitán del Essex, un hombre llamado George Pollard, y su primer oficial, Owen Chase, dejaron testimonios detallados de lo que ocurrió esa mañana de noviembre. Chase, que sobreviviría al hundimiento y publicaría un relato que años más tarde inspiraría a Herman Melville para escribir Moby Dick, describió exactamente lo que vio. El cachalote no atacó por accidente. No fue un choque casual. El animal se apartó del grupo, ganó velocidad, giró su cuerpo y golpeó el barco de frente con la parte superior de su cabeza. La primera embestida lo hizo tambalear. Chase escribió que la tripulación pensó que ya había pasado lo peor. Pero entonces el cachalote hizo algo que ningún animal marino conocido había hecho antes. Retrocedió, ganó todavía más velocidad y embistió una segunda vez, con el doble de fuerza, exactamente en el mismo punto del casco. El Essex, un barco de madera reforzada, diseñado para resistir tormentas oceánicas, se partió como si fuera una caja de cerillas. Los cálculos modernos, hechos por biólogos marinos y por ingenieros navales, usando modelos de dinámica de fluidos, estiman que el impacto generó una fuerza equivalente a la de un camión de 18 ruedas a máxima velocidad. Un camión hecho de músculo. Un camión que apunta con precisión. Pero un impacto físico, por brutal que sea, no es realmente el arma más peligrosa del cachalote, es apenas la punta del iceberg, porque dentro de esa cabeza monstruosa, escondido detrás de las cámaras de espermaceti, hay un sistema que produce el sonido más fuerte jamás registrado en cualquier animal del planeta. 236 decibeles. Ese es el nivel de intensidad que el biólogo danés Bertel Moll midió, con instrumentación calibrada, en un clic de cachalote, en mar abierto, a principios de los años 2000. Para poner ese número en contexto, un motor de avión a reacción despegando produce alrededor de 140 decibeles. Un disparo de rifle, 160. Un cohete Saturno V al despegar, 220. El cachalote los supera a todos. Es tan fuerte que, en teoría, un clic emitido a corta distancia podría vibrar los tejidos internos de otro animal con suficiente fuerza para causar daño físico. No es una teoría remota, es lo que los buzos, que se han acercado demasiado a cachalotes, han descrito con exactitud. Sintieron los clics, no los escucharon. Los sintieron, como si alguien golpeara sus costillas desde adentro. ¿Cómo puede una criatura orgánica producir ese nivel de sonido? Aquí entra la parte del cachalote que sigue asombrando a los ingenieros acústicos. En el extremo frontal de su cabeza, escondido en el hueso, hay una estructura llamada monkey lips, o labios de mono, un par de válvulas musculares extraordinariamente densas. Cuando el cachalote quiere emitir un clic, empuja aire a alta presión a través de estos labios. El sonido resultante viaja hacia atrás, a través del gran órgano de espermaceti,
rebota en un espejo acústico natural formado por un saco de aire llamado frontal air sac. Atraviesa el junk hacia adelante y sale al agua enfocado como el haz de una linterna. El sistema completo funciona como un sonar de alta potencia, un sonar biológico, un sonar que la Marina de Estados Unidos ha estudiado durante décadas, intentando replicar sin conseguirlo del todo. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente inquietante, porque los cachalotes no emiten un solo tipo de clic, emiten al menos 3, los llamados usual clicks, que usan para navegar y localizar presas a profundidades de más de 2000 metros. Los creeks, ráfagas rápidas usadas justo antes de capturar una presa, cuando ya la tienen enfocada. Y los codas, 100 patrones rítmicos que usan para comunicarse entre ellos y que los biólogos hoy consideran una forma primitiva de lenguaje estructurado. Pero hay un cuarto tipo, un tipo que rara vez se documenta porque rara vez se puede observar de forma segura. Los científicos lo llaman slow clicks o clics lentos, y los machos adultos los emiten en un solo contexto: combate o amenaza inminente de combate. Los clics lentos son más largos, más graves y considerablemente más potentes que cualquier otro sonido en el repertorio del cachalote. Se escuchan a decenas de kilómetros de distancia. Y aquí es donde la evidencia científica empieza a cerrar el círculo. Cuando una manada de orcas se acerca a un grupo de cachalotes y los machos adultos del grupo empiezan a emitir estos clics lentos, las orcas cambian su comportamiento de forma inmediata. Se separan, bajan su propia comunicación acústica. En muchos casos documentados, se retiran por completo, no porque hayan sido atacadas, solo porque escucharon. Piénsalo así. Es como si un lobo estuviera cazando, se acercara a su presa y escuchara desde lejos el rugido de un motor. Un motor tan potente que su vibración lo hace temblar. Y decidiera que no vale la pena averiguar qué lo está produciendo. Los cachalotes usan su arma acústica no principalmente para atacar, la usan para avisar. Un anuncio de precisión, dirigido, que dice sin palabras que cualquier confrontación va a costar mucho más de lo que va a valer. Pero, ¿y si las orcas insisten? ¿Y si son jóvenes, hambrientas o subestiman la amenaza? Aquí entra en juego la segunda capa del sistema defensivo del cachalote, y es una de las coreografías más impresionantes del reino animal. Se llama formación margarita. Cuando un grupo de cachalotes hembras y crías es rodeado por depredadores, los adultos forman un círculo perfecto, las cabezas apuntando hacia adentro, protegiendo a los más jóvenes, las colas apuntando hacia afuera, y esas colas, en un cachalote adulto, pueden pesar 5 toneladas. Se mueven con la fuerza de una excavadora industrial. Cualquier orca que se acerque demasiado recibe un impacto capaz de fracturar la columna vertebral instantáneamente. Los biólogos que han observado esta formación desde helicópteros describen algo casi militar en su precisión: un anillo defensivo perfecto, sostenido por horas si es necesario, y muy pocas orcas están dispuestas a poner a prueba lo que hay dentro de ese anillo. Hay un detalle en toda esta historia que la mayoría de la gente pasa por alto, y es probablemente el más importante. El cachalote no solo es fuerte, no solo es ruidoso, es también, casi con certeza, extraordinariamente inteligente. Ese cerebro de 9 kilos no es decorativo. Está organizado con un grado de complejidad neuronal que rivaliza con el del ser humano, particularmente en las áreas relacionadas con procesamiento social y emocional. Los estudios de comportamiento realizados por investigadores como Hal Whitehead de la Universidad Dalhousie muestran que los cachalotes viven en sociedades matriarcales estructuradas.
Se reconocen individualmente, tienen dialectos regionales, patrones de codas que cambian según la comunidad, enseñan a sus crías, muestran signos claros de duelo cuando muere un miembro del grupo y, quizás lo más inquietante, muestran signos claros de comunicación coordinada durante situaciones de amenaza. Cuando un cachalote adulto decide embestir un barco ballenero o cuando decide enfrentarse a una manada de orcas, no lo hace por instinto ciego. Toma una decisión, y muy probablemente comunica esa decisión al resto del grupo antes de actuar. Esto es lo que hizo que los balleneros del siglo XIX, incluyendo al propio Owen Chase, describieran a los cachalotes en términos que sonaban casi militares: coordinación, estrategia, represalia. En un momento del relato de Chase, después de la primera embestida contra el Essex, el cachalote se aleja, se detiene, observa el barco durante casi un minuto, y solo entonces ataca de nuevo. No es el comportamiento de un animal en pánico. Es el comportamiento de un animal calculando el ángulo del segundo impacto. Y esto nos lleva al núcleo de lo que hace al cachalote una anomalía biológica. Casi todos los grandes depredadores del planeta cazan solos, o defienden su territorio de forma reactiva. El cachalote hace algo distinto. Combina el tamaño de un dinosaurio, la fuerza física de un ariete de combate, un sonar capaz de aturdir a distancia, una estrategia defensiva colectiva perfeccionada durante millones de años y una inteligencia social suficiente para coordinar todo lo anterior. Es la combinación lo que lo hace prácticamente intocable. Ninguna orca por sí sola representa una amenaza. Una manada grande podría matar a una cría, pero un grupo defensivo de cachalotes adultos, actuando en coordinación, es uno de los objetivos más peligrosos del océano. Los balleneros del siglo XIX lo aprendieron a un costo humano enorme. La palabra que usaron para describir a estos animales, cuando los cazaban desde botes pequeños con arpones manuales, era, literalmente, terrible. En su sentido original, algo que inspira terror. Y sin embargo, la historia tiene un giro, porque los cachalotes, con toda su fuerza, con toda su inteligencia, con todo su arsenal biológico, casi fueron exterminados por nosotros. Entre los siglos XVIII y XX, la caza industrial redujo su población global en aproximadamente un 70%. Se estima que antes de la caza comercial, había alrededor de 1.100.000 cachalotes en los océanos del mundo. Hoy quedan entre 300 y 500.000. El arma que hundió al Essex no fue suficiente contra los buques factoría del siglo XX. El sonar más potente del planeta no pudo competir con el arpón explosivo. Y este es, quizás, el detalle más inquietante de toda la historia. El animal más grande y potencialmente más peligroso que ha existido en la historia evolutiva del planeta no fue derrotado por otro animal. Fue derrotado por una especie mucho más pequeña, mucho más frágil, mucho más lenta, nosotros, con herramientas. Hoy, los cachalotes están protegidos por la Moratoria Internacional de Caza Comercial. Sus poblaciones se están recuperando, aunque lentamente, en algunas regiones. Y los científicos siguen intentando entender lo que hay dentro de esas cabezas enormes. La bioacústica moderna, la genómica, el análisis de comportamiento a larga distancia con hidrófonos submarinos, todo esto está revelando capas nuevas de complejidad. Un artículo publicado en 2024 en la revista Nature Communications documentó que los cachalotes del Caribe Oriental usan un sistema fonético estructurado, con lo que los autores describieron como un alfabeto de codas que podría contener miles de combinaciones distintas. Un sistema de comunicación con propiedades sorprendentemente similares a las del lenguaje humano. Todavía no podemos entenderlo, todavía no podemos traducirlo, pero está ahí. Y lleva ahí, silenciosamente, dentro del océano, durante 20 millones de años. Piensa en la escena final. Un cachalote macho adulto
a 1500 metros bajo la superficie del Pacífico, en oscuridad absoluta. Su cuerpo enviando ondas de sonido tan potentes que rebotan en calamares gigantes a kilómetros de distancia. Su cerebro, más grande que el tuyo, procesando ese eco tridimensional en tiempo real. Su cabeza, cargada con casi 2 toneladas de un líquido que la ciencia todavía no entiende del todo. Su historia evolutiva, 60 veces más larga que la de nuestra especie. Y allá abajo, en el silencio de la abisal, emite un clic, un solo clic, y ese clic viaja, y viaja, y viaja, atravesando el océano entero, hasta que otro cachalote, al otro lado del mundo, quizás lo escucha, y responde. No sabemos qué se dicen, no sabemos qué significan las conversaciones que están teniendo en este mismo instante debajo de las olas. Pero sabemos una cosa, cuando una orca los escucha, se retira. Cuando un barco los desafió, uno de ellos lo hundió. Y cuando la evolución diseñó lo que llevan dentro de la cabeza, no diseñó una herramienta, diseñó una advertencia que ha resonado en el océano durante millones de años, y que probablemente seguirá resonando mucho después de que nosotros dejemos de estar aquí para escucharla.